La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Buenas tardes, nos estamos encontrando de nuevo como todos los domingos aquí, Jóvenes para los jóvenes, para compartir con ustedes, con estas hermosas niñas que están en el centro de la Academia de la Danza. Esto es tan interesante como los jóvenes, los niños que están aprendiendo, y sobre todo vamos a compartir un poco esa riqueza tan linda de estos dones que también Dios nos da, que es el arte. Decir un poco aquello que nos gusta y sobre todo también que nosotros podamos entusiasmarnos, porque esta es una forma también de donación. Y para los padres, ya que siempre nosotros decimos jóvenes para los jóvenes, pero en familia, que tengan también una hermosa opción en este centro de la danza, que nuestros niños, que nuestros jóvenes puedan seguir creciendo. Bueno, vamos a comenzar como siempre, tenemos que hacer la presentación y tenemos que comenzar a conocer a estas niñas, cuánto tiempo que están trabajando también en el arte, en la danza, después los estilos, en fin, ustedes conocen muy bien todo lo que significa el arte de la danza. Pero primero nos presentamos. Vamos a comenzar aquí por la izquierda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querida niña? Buenas tardes, mi nombre es Aramí Ramoa, soy estudiante de la Academia del Centro de la Danza. Tengo 17 años y estoy cursando el tercer curso de Ciencias Sociales. ¿Y de cuándo, Aramí, que vos comenzaste ya a practicar la danza? ¿Hace un poco de tiempo o hace poco? Sí, desde los 6 años de edad que empecé a... 6 años. ¿Y vos entendías ya, pero a los 6 años? Sí, desde que era chiquitita sabía ¿Y que me encantaba dónde comenzaste? esto. ¿Aquí en el mismo centro de la danza o en otro lugar? ¿En el mismo lugar? Sí, en el Bueno, mismo. entonces vamos a mirarte un poco después cuando hagan. Ahora entonces ya está en el tercero. ¿Y cuando eso estaba en qué? ¿En preescolar? No, estaba en primer grado. Primer grado, sí. primer grado. Y entonces ahí tu mamá dijo, bueno, esta niña es demasiado acajatá, vamos a llevarla al centro de la danza. ¿O no fue así? Fue por iniciativa propia. ¿Ah, sí? Sí. O sea que ya te gustaba luego. Sí. ¿Y cómo eso que ya te gustaba ahora a mí? ¿Qué es lo que te llamaba la atención así tan chiquitita? Siempre me quedaba con mi abuelo y escuchaba polka paraguaya con él en la radio y ahí empezó la inspiración total. Y cuando me llevó a un festival de danza paraguaya también me di cuenta que ahí tenía que estar. Ah, sí, Sí. a la cuenta, tan chiquitita, mira qué Sí, lindo. hasta Bueno, ahora. vamos entonces a hablar aquí con la otra. Y me dijiste, espera un poco, está en el tercero de la media. Sí, del ¿verdad? colegio, Del colegio. Y en la academia este año, si Dios permite, ya vamos a ser profe de danza. ¿En serio, Sí, profe? Sí. Y yo puedo todavía a mi edad practicar, vos Claro ya que ser sí. mi profe. No hay problema, Va a ser desde los pirulí. más chicos hasta los más grandes, sí. O sea, todos podemos. Claro que sí. Bueno, pero yo te iba a preguntar sobre el tercero de la media, ahora vas a cursar este año. Sí, en el colegio. ¿Y cómo te fue el año pasado, en el 2020? Porque no pudimos ir a la escuela, eso, todo era por internet. Sí, y no fue fácil, fue algo nuevo para nosotros, pero claro que se pudo. Sí, Se con pudo. mucho empeño siempre se puede. ¿Y la cuestión Así de es. la danza, cómo hacían ustedes? Hicimos de manera virtual. ¿También virtual? Sí, virtual, y no nos perdimos de ninguna clase, examen, hasta concursos tuvimos virtuales. ¿En serio? Sí, la clausura hace poco, todo. Ya. Mira qué interesante, che. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco aquí con tu compañera. ¿Y vos cómo te llamás, querida niña? Muy buenas tardes, yo soy María Paula Chucarro, tengo 16 años y estoy desde los 2 años en la A la academia. cuenta, 2 años y a esa edad Sí, ya desde se los entiende, 2 ya va a años. bailar. ¿Qué es lo que vos hacías ahí? ¿Qué es lo que Sí, bailaba? Y bailaba de todo, música paraguaya, O sea, clásico. te movía cuando eso a los 2 Sí. años, pero como tan chiquitita, che. Y las profes son una genia y me hacían bailar. Está bien, che. Y vos estás, ¿cómo era tu nombre, me dijiste? María Paula Chucarro. María Paula. Sí. Entonces, ¿en qué curso estás, en qué grado estás? En el colegio estoy en tercer año, ahora ¿Tercero pasé al ya? tercero, sí. Ah, ¿pero cuántos años tenés? 16. A la cuenta, porque como has sido rápido ya entraste, entonces y a los 2 años ya comenzaste, ¿verdad? Sí, La a los 2 danza. años comencé la Entonces quiere danza. decir que a los 4 años ya entraste a la escuela también. A los 5 en A realidad. los 5, por Sí. eso, porque si ya estás terminando con 16 años. Sí. ¿Y a vos cómo te fue la escuela, Y María Paula? la verdad que fue muy difícil este año, pero con mucho esfuerzo pudimos lograr todo. ¿En serio? Sí. Ya, qué lindo. Entonces, María Paula. Y vamos aquí a la derecha, niña, ¿vos cómo te llamás? Hola,
Mi nombre es Tiara Castro y en la danza estoy en el 9º curso y en el colegio pasé al primer año de informática. Noveno, estás en el noveno. ¿De la danza? De la danza. Ah, ¿y de informática estás? Pasé al primer año y ¿Dónde estás estudiando vos, informática? en el Colegio Nacional de la Capital. Colegio Nacional de la Capital. Y ahí tienen también toda la parte, ¿cómo es? Ahí, técnica sería ese, Sí. ¿o no? ¿Y te gusta la informática? Sí. ¿Y qué tiene que ver la informática con la danza? Y, Todo y nada. y sí. Bueno, ¿y cómo te fue este año? Y fue el muy estudio? difícil por el tema del internet y esas cosas, pero se pudo lograr y terminé muy bien mi año. ¿En serio? ¿Salvaste Sí. todo? Sí, todo. Pero el ministerio decía que todos salven, nomás lo oye, dijo. No, yo ¿No? me esforcé mucho para ¿Ah, sí? pasar. Ah, bueno, Sí. bueno, te esforzaste, eso Sí. me gusta. Y en el noveno todavía no era la parte informática, ¿verdad? No, todavía está escolar básica. O sea que ahora vas a comenzar con Ahora eso, comienzo, informática. este año. ¿Y qué es lo que estudias en la parte informática? ¿Qué es lo que te atrajo ahí para estudiar la cuestión informática? ¿Qué es lo que se hace ahí? Y O sea, al final, ¿qué es lo que vas a hacer cuando termine ahí tu tercero de la media? Todo lo que es informática, ¿de qué? yo cuando terminé... Programadora. La verdad que yo cuando terminé mi tercero de la media planeo ser profesora de danza. Ah, ya. Sí. O sea que ahora en informática estás entrando para probar un poco también. Sí, conocer. estoy entrando para probar algo más, Claro, para ver si es que me gusta. si te gusta. Ah, Sí. bueno, entonces está bien. Bueno, vamos a pasar después allá a tu compañera. ¿Y vos cómo te llamas, niña? Buenas tardes, yo me llamo Jimena Leite. Jimena. Muy bien. ¿Y vos cuántos añitos tenés, Jimena? Tengo 14 años. 14, a la 14. cuenta, vos sos más jovencita de todo. Pero ya estás en el tercero de la media también vos. No, todavía. estoy en el noveno. ¿En el noveno? Pasé al noveno. Ah, pasaste entonces Sí. al noveno grado. Pasé al ¿Y noveno. qué tal el estudio de ustedes, Jimena? Súper bien, solo que costó mucho. Fue muy difícil virtualmente, mucho cansancio, pero igual pude lograr y pasar y ¿En serio? estar así. Ya. Bueno, ¿y en dónde vos estás entrando en la escuela? Yo entré en el Salesianito. ¿Salesianito? Sí, Ya. en el Sal. ¿Y nos vimos nosotros por ahí alguna vez? Sí, no vi. ¿En serio? Sí. ¿Qué grado estás hablando de eso? Yo estaba En el quinto. En el quinto. Ah, con razón, ya no te Sí. reconozco, ya somos sido señorita ahora. Cuando eso vos ni me saludaba, lo porque, ¿verdad? Más o menos. Entonces está en el quinto grado. En el Mirá qué quinto bien, grado. che. Bueno, ¿y qué tal está nuestro salesianito ahí? Súper bien, Súper bien. Sí. ¿Te gusta? muy lindo. ¿Y dónde? Ahí ustedes no tienen también, en el salesianito también hay cuestiones de danza, eso, banda. Sí, música. hay, pero solo hasta el sexto grado. Ah, solo hasta el Solo sexto hasta el grado. sexto. Ya. A partir de séptimo ya no hay danza. Cada uno Solo tiene que- música. solo la parte de música. Música. Para Sí. Miguel Ángel Cardoso que estaba ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces estamos haciendo la presentación de estas niñas que están en el centro de danza. Vamos a ir conociendo algo más del arte, ¿verdad? Para los jóvenes, donde ellos pueden expresar todo lo que ellos reciben de Dios también y que ustedes, queridos padres, evidentemente le acompañan y hacen que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos y así también puedan ofrecer para nuestra sociedad un lindo crecimiento, ¿verdad? Como jóvenes. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo con estas hermosas niñas que están en el centro, ¿verdad?, de la danza, y eso es lo lindo porque ya andemos por una página, tenemos que ser jóvenes danzarines, pero sobre todo ante la vida, ante las cosas lindas que Dios también nos regala. Bueno, vamos un poquitito ahí a hablar. Tu nombre era... Aramí. Aramí. Sí. Aramí, tu nombre es lo de guaraní, parece, sí. ¿verdad? ¿Qué quiere Aramí. decir Aramí? Pedacito de cielo. Pedacito de cielo. Sí. Ah, bueno, y vos pasó así, ¿no? Pedacito de cielo pasó. Claro. Bueno, y decime para mí, vos sos parece la más grandecita aquí en el grupo, ¿verdad? Sí, Bueno, la más grande. entonces explícame un poco en qué es lo que consiste, qué proceso se hace para iniciar a ser una bailarina, le dicen usted, o danzarina. ¿Qué es lo que dice? Bailarina. Sí. ¿Cuál es el proceso que un niño, una niña, a qué edad se puede comenzar? Porque usted comenzaba muy chiquitita, todo lo que estoy escuchando, ¿verdad? Sí. Pero si uno, por ejemplo, yo que tengo ya más de 50, ¿será que puedo comenzar todavía o ya no? Claro ¿verdad? que sí. Sí. Las puertas del Centro de la Danza siempre están abiertas para todos. Generalmente desde los 2 años se reciben a las niñas, también niños. Y yo empecé a los 6. A los 6 años de curso ya son bailarinas de danza jazz. A los 8 años ¿Por son... qué comienza con el jazz? ¿Qué pasa con el jazz? Por eso que comienzan con eso. Esa modalidad es la más corta para recibirse a ser bailarina profesional. ¿En serio? Sí. O Al sea que vos a los 12 curso, años ya podés ser una bailarina de jazz. Sí, ya se puede. Si haces los 6 años de danza jazz, ya podés. ¿En serio? Sí. ¿Y al mismo tiempo se pueden hacer también otras cosas o solamente se hace una especialidad? Todas las modalidades que hay en la danza se pueden. O sea, todas al mismo Sí, tiempo. tenemos O clásico, sea, si tenés mucho tiempo. ¿o no? Claro, son días diferentes y hay horarios diferentes también. Así que puedes hacer O sea, de todo. para cada modalidad hay un día diferente. Sí, y horario diferente. Horario diferente, Sí, grupo diferente. grupo diferente. O todo. sea, vos podés decir, yo quiero solamente danza paraguaya y solo te dedicas a eso. Exactamente, así es. Ya. Si te gusta paraguayo, haces paraguayo. Si pensás que el clásico capaz te salga, puedes probar también y hacer ¿Por qué me clásico. decís por ahí te salga? Porque ¿qué tiene el clásico? Por eso que me decís, si por ahí te salga. Y Es más difícil, es un poquito más difícil, no difícil, pero lleva más disciplina. en serio. Sí, Ya. más esfuerzo, como todas las áreas. ¿Por qué? ¿Qué, por ejemplo, es la parte que te exige mucho? Y por sobre todo la postura, los pies, todo. Siempre erguida. Así, Sí, siempre sí, guía. sí, sí. Entonces yo tengo que hacer danza clásica. Sí, Y los varones también, pero tienen que estar claro erguidos. que sí, ¿En serio? todos, todos. Elegancia Todos. por sobre todo. Lo que yo suelo ver es que se paran ahí por la puntita de su dedo. Sí, también. Acá las chicas hacen área. En serio, bueno, Sí. vamos a preguntar, ahora a mí, vamos a comenzar por contigo. ¿Quién era mí? No, vos sos Yo Jimena. soy Aramí. Ah, vos sos Aramí. Ya me confundo todo. Entonces ya está Jimena. ¿Vos qué estás haciendo, Jimena? Bueno, yo estoy haciendo danza jazz. Ya terminé la danza jazz, ya me recibí también. Este año también me recibí de... O sea, cuando vos me decís ya me recibí, ¿qué significa? ¿Que Que- vos ya sos profesora de Sí, eso? sí, ¿En serio? Sí. O sea, ya vos ya bailarina. Bailarina, Sos bailarina, sí. pero todavía no Bailarina. sos profesora de No, eso. todavía. ¿Y para ser profesora qué necesitas, Jimena? Estudiar más. Estudiar más. Sí. O sea, estudiar las técnicas de cómo ayudar a otros jóvenes para aprender. Sí, sí. Ya. Ya. Bueno, eso entonces hiciste uno, jazz. Y después otra cosa. Danza que paraguaya. danza paraguaya. Este año me recibí de danza paraguaya, En serio, Sí. este año, de bailarina. de bailarina. Y Sí, sí. también hago danza clásica y hago del que es de área. Y es cierto que decía Aramí que lo más difícil es la danza clásica, ¿es cierto? Sí, Para vos también. Cuesta más. ¿Y cuál es lo más fácil? ¿Es jazz verdaderamente? Jazz. ¿Eh? Para mí más fácil es jazz. Jazz, Sí. ya. ¿Y la danza paraguaya, vio qué tal? ¿O son un poco difíciles? a la danza nosotros? paraguaya le tengo más, vamos a decir que con más ritmo, Así sé más bailar. te sale más fácilmente. Más fácil. ¿Y ustedes, por ejemplo, no hacen así samba brasileira, por ejemplo? No, no. O sea, ese es otro, Otra. pero en la academia no hay luego No, eso. no hay. Ya. En los festivales solemos hacer así diferentes bailes o de otros estilos Ya. o de país. O sea, esa modalidad, por ejemplo, una academia puede ofrecer también, por Sí. ejemplo, no sé, la danza cubana, Cuba. ¿verdad? Sí, sí, sí. o no sé, samba brasilera. Danza árabe también tenemos. ¿En serio? Sí.
danza árabe. Solo que pocas nomás entran, estudian ahí. ¿Y por qué eso? Porque es nuevo. Ah, porque es nuevo. Sí. Ah, ya. Yo pensé porque era muy difícil. No. Ah, ya. Es un poquitito difícil, pero también cuesta mucho. Así. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco con Tiara. Y vos, Tiara, ¿qué es lo que más a vos te gusta? ¿Qué es lo que vos haces de todas A estas mí, modalidades que estamos escuchando? Yo hago danza clásica, hago área, árabe, jazz y paraguayo. ¿Ah, sí? ¿Vos haces el árabe justamente? Sí, yo hago árabe. ¿Y cuál es la diferencia entre el paraguayo y el árabe? Y el árabe es como que más sensual. Más de serpiente. Sí, sí. ¿Verdad? Mucha fuerza en el abdomen. ¿Ah, sí? En la panza, sí, ¿En mucha serio? fuerza en el abdomen. Mueven mucho la cintura. Sí, Así. mucho. ¿Y la danza paraguaya qué es lo que mueve? La danza paraguaya movemos más los pies, los brazos, todo así. Así. La cabeza muy con sentimiento, así. Así. Y decime, vos levantás también la botella, el cántaro. Sí, levanto botella, cántaro, canastos. Así. ¿Y cuántas botellas ya levantaste en la cabeza? Solamente una botella yo puedo alzar, pero hay más compañeras en la danza que alzan más botellas. ¿Pero por qué vos alzás solamente uno? ¿Porque tenés miedo todavía o porque estás practicando de a poquito? Y la verdad es porque me da un poco de miedo. Es que como que el viento ahí arriba ¿Ah, sí? se mueve mucho la botella. Pero yo he visto algunos que levantan 15 botellas. Sí, y depende, si te gusta. ¿Así? Sí, la profe con el gusto, con todo el gusto. Pero del mundo te a enseña. vos no te gusta luego practicar eso. A mí me da miedo. Así, o sea, ya Sí. directamente dijiste, me Sí. da miedo. Y yo voy a bailar Una como- botella alzo y bailo perfectamente con él, pero más de una botella ya. Y no aceptas ese desafío de alzar dos, por ejemplo. Sí, podría aceptar el ¿Ah, sí? desafío de alzar otra botella. Bueno, yo un día te voy a invitar entonces para mi cumpleaños y vas a bailar ahí, pero con dos botellas. ¿Está? Me voy a poner a practicar ya para bailar con 2 botellas. Está muy bien. Bueno, así entonces estamos hablando con estas jóvenes. Vamos a volver enseguida. Nuestro programa que se llama Jóvenes para los jóvenes en familia. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
Seguimos con Jóvenes para los jóvenes en familia. Este domingo, como siempre, todos los domingos estamos con los jóvenes compartiendo estas experiencias tan lindas que son formativas, que nos ayudan verdaderamente a crecer. Aquí con María todavía no le preguntamos, María, prepárate un poco porque quiero saber qué es lo que a vos te gusta dentro de todas estas modalidades que escuchamos que aquí en la academia ustedes pueden practicar y pueden sobre todo estudiar y pueden dedicarse. ¿Qué es lo que te gusta a vos, María? Lo que más me gusta de los estilos es la música paraguaya. Música paraguaya. Sí. Y también hago clásico y hace 2 años me recibí de intérprete de jazz. Intérprete de jazz también. Sí. O sea, casi todas luego son compañeras entonces también, Sí, ¿verdad? todas somos compañeras. Todos están en el mismo grupo. Alguna después desaparece por ahí porque no le gusta la danza árabe, ¿verdad? Sí, así Porque mismo. es una cosa nueva también. ¿Y quién le enseña a María la danza árabe? La verdad que yo no hago árabe, así que vos no haces, sabría entonces, decir quién es la justo le pregunté, profesora. Vos estabas haciendo... Sí. ¿Quién le enseña? ¿Quién es la profe o el profe? La verdad que me van a disculpar, pero el nombre de la profe No de sabe. árabe es un poco difícil de Pero pronunciar. ella ¿de dónde es? ¿Ella es árabe? ¿O No, ella es acá de Paraguay. Ah, paraguaya. Pero que vivió en Arabia. y ¿o no? no sé. Bueno, tenés que ir conociéndole a tu Sí, profe entonces. hace un año Hace un estábamos año. con ella ¿Ah, sí? recién y por eso Ya. todavía no le Por conocemos eso todavía no tanto. pudieron aprender el nombre. Pero enseña ¿verdad? demasiado bien la profe. ¿En serio? Sí, enseña muy ¿Te bien. gusta a vos? Sí, mucho. Bueno, María, y decime un poco, entonces, vos me dijiste ya, ¿verdad? El jazz, después danza paraguaya. Y danza eso es clásica. Y danza clásica. Y de los tres, entonces, ¿cuál es el que más te gusta, me dijiste? La danza paraguaya. La danza paraguaya. Sí. Y ese como es todo un donaire especial en nuestra Sí. danza paraguaya. Bueno, ahora yo lo que les quiero preguntar, y vamos a comenzar ya que vos estás, María, con el micrófono. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes, en qué les ayuda verdaderamente estar así en una academia de danza para su crecimiento, para su formación? ¿Les ayuda o les hace perder el tiempo? No, para nada, nos ayuda muchísimo. Lo principal es que yo, por ejemplo, a los 17 años ya voy a tener un título y a los 18 ya voy a poder trabajar tranquilamente de eso, gracias a ese título que me dio la danza. Después conocemos nuestra cultura muy a fondo porque estudiamos historia de la danza, danza clásica, danza paraguaya, la historia de todo, y así nos ayuda también a saber de dónde venimos verdaderamente. Estudiamos mucho también el tema de los gobiernos, porque cada gobierno tiene su aporte a la cultura. Ya. Entonces nos culturizamos mucho de esa forma y también tenemos mucha disciplina. Eso también nos ayuda mucho en la disciplina. La disciplina, Sí. o sea, para practicar. Sí. Si una vez no te sale, tenés que volver a practicar. Claro. Ahí por la puntita está el clásico, ¿verdad? Sí. Y te caíste o te rompiste tu dedito. ¿Nunca te rompiste el dedito? No, yo no, porque no hago punta. Ah, no hace punta. No. Bueno, eso es lo que quería ver, justamente, ¿verdad? Vos, a ver, Jimena, a ver, contanos un poco. ¿Vos haces punta? En punta. Muchas ¿Ah, sí? veces ya me pasó que, por ejemplo, estamos bailando Sí. y se me dobla el pie o me sangra. ¿En serio? Y muchas, sí, mucho lo sangra. ¿En serio? Sí, ¿Y por sangra qué mucho. eso? ¿Por qué te sangra? Y porque cuando te subís en la punta, Sí. subís todo, prácticamente subís casi Todo el todo, cuerpo. todo tu peso del cuerpo. Claro. Y le golpea. Y golpea mucho. ¿Ah, sí? Sí. Callos. ¿En serio? Y bueno, ¿y a vos también te sirve para algo, Jimena? Sí, ayuda. ¿En qué sobre todo? Para mí ayuda mucho la disciplina. También conoces personas, amistades, tenés amistades nuevas. Claro. O Conoces, sea que no son solamente de tu escuela, de Sí, tu colegio, por ejemplo. conoces buenas personas y cosas así que ayuda mucho. Y vos, Jimena, además de todo eso, porque si vos estás en el colegio salesianito, Sí. con vos, Gogo siempre insistía mucho, ¿verdad? En el arte, el deporte. Además de la danza, ¿te gustan otras cosas? También me gusta el handball, Ah, sí, el deporte. pero el que sé más y me gusta más es el fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Futbolista, mira. Me Bueno, y si encanta. vos lo de punta estás así, le das de punta nomás ya ahí con callo y todo ya le pateas. Sí, ¿Eh? me gusta muchísimo, muchísimo. Está Sí. bien. Bueno, vamos pues hacia Aramí ahora. Y vos, Aramí, ¿qué nos decís vos que sos la más ya aquí con experiencia? Bueno, ¿en qué es lo que te ayudó y te ayuda muchísimo esto de estar en una de estas academias, ¿verdad? De formación.
Desde un principio me ayudó para poder tener más contacto con las personas, poder socializar, también los conocimientos que vamos adquiriendo te ayuda para poder enfrentarte a la vida, porque hay ocasiones en las que no puede estar mamá, no puede estar papá y de repente las profes te van guiando qué tenés que hacer cuando ellos no están. Claro. Las profes son como nuestra segunda mamá también allá. Claro, Y las compañeras son todo, aparte de amigas, compañeras, son como hermanas también, porque siempre estamos cada una para la otra. Claro. Sí, claro. y nos ayuda mucho en eso y también, como dijo la compañera, la cultura es increíble. Todo lo que vos aprendés en la academia, en el cursillo, porque nosotros hacemos aparte un cursillo de danza y ahí volvemos a estudiar lo que se dio en el colegio, lo que se dio en la danza y profundizamos más los conocimientos. ¿Y hacen también ustedes así competiciones Sí, entre ustedes o con otras academias? con otras academias hacemos. Y así a nivel, bueno, ahora el año pasado todo era pandemia, ¿verdad? No podían viajar seguramente. No se Pero pudo suelen viajar. viajar, también se van al exterior. Ya tuvimos la oportunidad de salir al exterior, llegamos hasta Foz de Iguazú. Estuvimos, el último viaje que tuvimos fue a Encarnación Ah, y fue sí. una experiencia totalmente increíble, la ¿En verdad. serio? Sí, disfrutamos un montón. Pero esas competiciones son más bien de amistad, ¿verdad? Claro, de o sea, amistad. Cada uno muestra un poco el arte, cómo baila. Sí, compartimos talento, hasta te haces amigos nuevos con las No, y personas claro, de otra evidentemente. escuela también. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estas niñas aquí de la Academia de Danza. Es tan interesante, sobre todo para los padres que también sepan que esto es muy importante, ¿verdad? Para que ellos puedan seguir creciendo, porque nuestros jóvenes necesitan siempre cómo gastar esa energía y sobre todo dentro de su creatividad. Ellos que puedan seguir mostrando los talentos tan lindos que el Señor les ha regalado. Bueno, volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
Y estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo, como siempre, compartimos y en esta oportunidad le traemos a este grupo tan interesante de estas niñas que prácticamente todas ya son profesionales, ¿verdad?, en la danza. Qué lindo que es mirar a un grupo de niñas así, jovencitas, pero sin embargo con objetivos, con proyectos. Justamente, María, vos que decías, ¿verdad?, con 16, 17 años, sin embargo, que ya podés incluso salir tranquilamente y podés mantenerte, decía luego, ¿verdad?, a través de tu trabajo, no estar dependiendo de los demás. O sea, son los talentos y riquezas que el Señor nos regala. Esto es tan lindo. Y bueno, estamos llegando a este cuarto bloque, como siempre, de nuestro programa y que nosotros queremos escuchar el mensaje, ¿verdad?, el mensaje que nos dejan los jóvenes. Por eso, jóvenes para los jóvenes, que puedan escuchar el esfuerzo y la lucha también de ellos para poder superar y ofrecer lo mejor de sí mismos. Vamos a comenzar contigo entonces, Tiara, ¿eh? ¿Qué mensaje le querés dejar, no sé, a los jóvenes o a los papás? ¿A quiénes te querés dirigir? Quiero dirigirme a los jóvenes para que se animen a practicar danza, a buscar su talento, ya sea cantar, el deporte, pintar, porque es algo muy lindo, puedes expresar tus sentimientos, ya sea bailando, cantando, y es muy lindo el arte. ¿Vos sentís eso, que vos te expresás realmente a través de la danza? La danza es para expresar sentimientos, ya ¿En serio? sea furia, pasión, amor. Bueno, yo te quiero ver después, a ver vos cuando bailás, a Sí. ver si expresás para todo eso. Yo una vez veía decir también a una niña que bailaba, pero con una cara así, toda seria. Y yo decía, pero ¿dónde está tu donaire? Le decía, y me miraba más mal todavía, ¿verdad? Y seguramente tenía un poco de enojo en su corazón, por eso expresaba esos sentimientos. Bueno, Jimena, ¿y vos qué nos decís? ¿Qué mensaje nos decís hoy para nuestros jóvenes o para nuestros papás también, a quien Sí. te quieras dirigir? Bueno, yo quiero dirigirme también a los jóvenes porque es algo muy lindo, aprendes muchas cosas. Por ejemplo, si venís del colegio con una cabeza llena, cargada, vos venís y como si fuera entrar en la danza, es como si fuera que prácticamente no te pasó nada, te quitas todo, bailas, disfrutas y para que puedan y vengan y prueben, para que disfruten y sepan cómo se siente bailar, aprender, porque aprendes muchas cosas. Claro, claro, claro. Y El dominio del cuerpo también, sí, ¿verdad? sí, mucho. Pero eso me gustó, eso que vos dijiste, donde uno se libera. Yo tengo que ir a bailar entonces, entonces me libero de todas las preocupaciones, ¿verdad? Sí. Sobre todo que ustedes me causaban antes en el colegio, ¿verdad? Yo liberas ahí. Bueno, María, ¿y vos qué mensaje le querés dejar ahí a tus compañeros o a los papás también? Y la verdad que quiero dejar un mensaje para los jóvenes y para los padres. A los jóvenes les quiero decir que se animen a hacer arte, deporte, lo que sea. Que no se vayan por un mal camino, que no les va a servir para nada y les va a perjudicar. Mejor ocupen ese tiempo que tienen en algo que les va a servir como la danza, deporte, lo que sea. Y a los padres, que muchas veces los padres son los que piensan que el arte es una pérdida de tiempo y no es así. Porque es algo que te culturiza mucho, te ayuda mucho y encima, como es la danza, salís con un título prácticamente universitario, vamos a decirle. Entonces, este mensaje para los dos, que los padres que le animen a sus jóvenes a que estudien danza, deporte, lo que sea, y a los jóvenes que se animen a usar ese tiempo que les queda libre en alguna disciplina como esta. ¿Qué? Muchísimas gracias, María. Bueno, y ahora le vamos a escuchar ya a Aramí, cielito mío. Así me era Aramí tu nombre. ¿O qué querías decir? Pedacito de cielo. Pedacito de cielo. Aramí. Bueno, ¿qué vos querés dejar como mensaje, Aramí, a tus compañeros o a la misma sociedad, a lo que te están escuchando? Bueno, primeramente quiero referirme y expresar todo esto a los padres, a toda la familia, porque sin la familia nosotros no somos nada. Son ellos los que nos acompañan y sin su apoyo nosotros no podríamos llegar hasta donde estamos. También a las personas jóvenes que expresen todo lo que tienen, si es que saben hacer algo, si tienen talento, que exploten, que persigan sus sueños, que siempre le tengan a la Madre María y a Dios presente para que les den las fuerzas suficientes para continuar su camino y siempre ir por el bien.
Y si tienen algún talento, que compartan con otras personas también, porque es súper lindo tener un conocimiento y poder compartir con el hermano todo lo que sabemos, tenemos. Uno se siente el doble feliz cuando puede enseñarle a alguien más. Claro. Sí, decime, Arami, ¿ustedes también tienen algún incentivo en el sentido de premiaciones, de algunos concursos? ¿Alguien de ustedes ganó algún premio? Sí, ¿Todas ganaron algún premio? tuvimos premios, sí. Ya. ¿Y quién les premia? ¿Su mamá y su papá o...? Son generalmente los jurados los que nos los van jurados. poniendo Yo pensé que categorías tu y mamá premiaciones. te va y te regala algo. También, Está bien. sí. Ya. ¿Y dónde, por ejemplo, ustedes participaron así algo interesante y que ganaron algún premio? En los concursos que se hacen en teatros, que apoya la municipalidad y demás cosas, solemos tener premios como trofeos, medallas, certificados que ya van para nuestro currículum. Sí. Todos van avalando ¿Dónde a eso. participaron? Claro. Qué bien. Bueno, entonces estamos conversando con estas jóvenes de esta linda academia de danzas. Yo quisiera terminar como siempre nuestro programa con la palabra de Dios. El Señor que verdaderamente nos ayuda, el Señor que verdaderamente nos ha regalado tantos dones y cualidades, pero que nosotros tenemos que descubrir, evidentemente, para ofrecer también eso, devolver a nuestra misma familia, a nuestra misma sociedad. Y como decían muy bien, porque a los jóvenes y a los niños esto les ayuda muchísimo para la disciplina. Quisiera leer el Salmo 50, una parte 150, el último salmo que tenemos en el Salterio. Dice así: alabemos al Señor con el fragor del cuerno, alábenlo con arpas y con cítaras, alábenlo con danzas y tamboriles, alábenlo con mandolinas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos triunfales. Alabe al Señor todo ser que respira. Aleluya. Qué lindo entonces la palabra del Señor, lo que nos invita hoy, mirando a estos jóvenes así tan entusiastas de esto que ellos están haciendo y donde descubren también una cualidad. Justamente como mensaje decían, dejar los papás animarse, acompañar a sus hijos para que vayan descubriendo sus talentos. Que no es simplemente, evidentemente, la danza, ¿verdad? Pero aquí nosotros estamos hablando de un grupo que se les ve enseguida en el rostro, ¿verdad? Esa alegría de poder decir a Dios: esta es la cualidad que me has regalado, Señor. Y esta misma cualidad de nuevo, con ese donaire y especial de la danza, que expresa la alegría de la vida, nosotros le ofrecemos de nuevo a los demás. Entonces, así terminamos nuestro programa del día de hoy con una bendición especial. Pedimos que el Señor siempre nos acompañe, pedimos al Señor que siempre nos ayude también a transmitir a través de nuestras cualidades las riquezas más lindas que Él mismo nos ha regalado. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.